cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica de abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho, los principios jurídicos en relación con la inteligencia artificial para que se perfeccionen, tengan maestría sobre cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, porque los principios generales del derecho definen cómo existen los derechos y deberes y por ende cómo aplican. Y si este conocimiento a la vez se aclara, se tiene claro, se conoce, se dimensiona, se aclara, en relación con la inteligencia artificial se conoce cómo existen y por ende cómo aplican, proceden, cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, lo cual supera, soluciona los problemas, las dudas, las confusiones, complejidades, los retos relacionados con las particularidades de la inteligencia artificial frente al derecho, en cuanto al derecho, en cuanto a su regulación, en cuanto a la forma en la cual puede existir y propiamente existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, porque si se aplica lo definido en cada uno de los principios del derecho y propiamente en el todo de los principios del derecho, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y por ende si esto se aplica a la medida de la inteligencia artificial con base en la forma en la cual este producto, este objeto exista en una relación jurídica a la medida de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica, es decir, la respectiva situación, el ambiente, donde apliquen derechos y deberes, es decir, el ambiente, la situación que se relaciona con el todo de lo definido en el todo del derecho, es decir, que se relaciona con la forma de la existencia de los derechos y deberes, con la forma en la cual existen los derechos y deberes, existe el cumplimiento del derecho, es decir, validez jurídica, diligencia jurídica, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, el ejercicio de los derechos y deberes, la aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y esto solo se logra, esto existe cuando cada quien, cuando cada ser humano existente en cada relación jurídica que involucre una inteligencia artificial cumple con el derecho, es decir, aplica los derechos y deberes con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes a la medida de la forma en la cual exista cada quien a la medida de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica que incluya una inteligencia artificial. Y hoy les explicaré la relación que existe jurídicamente en relación con los derechos y deberes en cuanto a lo digital, es decir, lo que existe en átomos, lo que existe físicamente a nivel tradicional en átomos, y lo digital y en general lo electrónico, porque lo electrónico es una forma de lo digital, es decir, en general lo existente en bits frente a la inteligencia artificial. ¿Cuál es la relación entre el derecho, lo definido en el todo del derecho, es decir, cuál es la relación entre los derechos y deberes, entre la forma en la cual aplican los derechos y deberes y propiamente entre la forma en la cual existen y por ende aplican, proceden, aplican los derechos y deberes con lo analógico y lo digital en relación con la inteligencia artificial, en cuanto a la inteligencia artificial, frente a la inteligencia artificial? Y lo analógico, como he indicado, es todo lo que se relaciona o propiamente todo lo que existe en átomos, lo que existe a nivel analógico en átomos. Y en relación con la inteligencia artificial hay dos tipos de formas atómicas en átomos relacionadas con su forma de existencia, con la forma en la cual existe. Por un lado, el ambiente tradicional analógico, como por ejemplo las instalaciones de una organización del sector público o privado, que puede estar ubicada en cualquier lugar del mundo. Por su parte, los seres humanos dentro de ese ambiente, o como parte de ese ambiente, los seres humanos, o en complemento, o propiamente por su parte, los seres humanos, relacionados con la forma en la cual existe la inteligencia artificial, y en general, los elementos físicos tradicionales en átomos relacionados con el contexto, con el ambiente, con el entorno en el cual exista una inteligencia artificial, y por otro lado, como segunda forma, como segunda parte, como segunda manifestación, como segunda forma de la existencia, como segunda existencia, como segunda forma de lo atómico, está lo directamente relacionado con la computación electrónica, incluida digital, es decir, con la forma de hacer cómputos, operaciones, cálculos, es decir, con la forma en la cual se logran soluciones mediante el procesamiento
de información y en general de contenidos que pueden ser información o no información según el caso. La información es el mensaje cierto y por ende objetivo y por ende verificable. Y por ende una comunicación puede incluir mensajes informativos que son información, que sean información, y mensajes no informativos cuando se trata de una comunicación de un mensaje que no tiene la característica, que no es propiamente una información. Y bueno, propiamente lo determinante es que el procesamiento reconozca cuándo existe un mensaje informativo, cuándo existe información y cuándo existe una comunicación no informativa, un mensaje que no incluya una información, para que con base en ello contextualice la situación y procesando las variables, entonces, de información y no información, en últimas del contexto relacionado con la forma en la cual existe la comunicación, es decir, con la forma en la cual existen los mensajes, logre un resultado, haga un cálculo, un cómputo y presente el resultado con base en ello. Entonces, para que esto quede claro, si por ejemplo se trata de una computación electrónica que reconociendo la forma de los contenidos digitales detecta cómo pueden aplicar y cómo propiamente aplican los derechos y deberes, entonces procesará los mensajes de información relacionados con esos contenidos digitales y los mensajes de no información, porque, por ejemplo, una imagen que no sea información, pero sea comunicación, permite detallar, contextualizar, perfilar, definir la situación, es decir, la forma en la cual pueden aplicar y propiamente aplican los derechos y deberes. Entonces, por eso es importante también lo no informativo, toda la comunicación, en general la forma en la cual existe el contexto relacionado con lo electrónico. Y propiamente dentro del electrónico es importante a su vez cómo existe el contexto relacionado con lo analógico relacionado con lo electrónico, es decir, el ambiente relacionado con lo electrónico. Pero para que esto quede claro entonces, frente a lo analógico, lo en átomos directamente relacionado con la computación electrónica, esto significa, se trata de esto, es el hardware, es decir, los componentes físicos en átomos analógicos que permiten que lo electrónico funcione, como por ejemplo las tarjetas de video, los procesadores, las tarjetas de audio, los periféricos, es decir, los elementos analógicos en átomos que rodean un dispositivo, un computador electrónico, como por ejemplo unos audífonos, el mouse cuando se emplea, el ratón, el cursor, la pantalla, ¿cierto? El monitor es también un hardware. Las redes de telecomunicaciones, cuando son en átomos, cuando son cables, a la vez son analógicos. Y de hecho, cuando es algo inalámbrico, cuando la telecomunicación es inalámbrica, igualmente emplea elementos analógicos, como por ejemplo las antenas repetidoras, las antenas que permiten comunicar la información mediante las redes, en ese caso, inalámbricas. Entonces, todo lo relacionado con la infraestructura y propiamente con las formas necesarias para que exista lo electrónico a nivel de las formas físicas en átomos. Es decir, se trata de todas las formas físicas en átomos, analógicas en átomos, analógicas en átomos, que hacen parte de la computación electrónica, de la forma en la cual se realiza una computación electrónica. Y por su parte, están los componentes electrónicos, incluidos digitales. Lo digital es lo que actualmente presenta la forma general de lo electrónico, propiamente es la forma principal de electrónica de lo electrónico, porque es la forma más evolucionada de la electrónica, es la forma de mayor potencia, de mayor poder, con mayor capacidad de precisamente lograr cómputos, soluciones de una manera óptima, de la manera más óptima posible, de la manera más efectiva posible, con base en la forma en la cual lo digital vaya existiendo y propiamente exista a la medida de cada relación jurídica, es decir, con base en el momento, es decir, con base en el tiempo y espacio y propiamente con base en el contexto, con base en el momento, con base en el ambiente en el cual exista la relación jurídica que incluya una inteligencia artificial y propiamente con base en la forma de la existencia del ambiente, con base en la forma del ambiente, es decir, con base en la forma de la relación jurídica que incluya una inteligencia artificial, entonces lo electrónico. Y dentro de lo electrónico, y como ya aprendimos, principalmente digital, se encuentran, por ende, los contenidos digitales y los softwares propiamente, que son los programas de ordenador, de computador, que hacen referencia al conjunto de instrucciones, de comandos, de funciones, que permiten que precisamente el hardware o propiamente el todo del hardware, el todo de los componentes analógicos relacionados con la electrónica, procesen, reconozcan las solicitudes y propiamente las soluciones
requeridas por el usuario o propiamente las soluciones que mediante la electrónica puede lograr el usuario, ejecutando las funciones que le permitan la computación involucrada, en este caso la computación electrónica, porque para que eso también quede claro, los cómputos, o sea, los cálculos se pueden hacer por medios no electrónicos, como tradicionalmente el abaco, ¿cierto? O cualquier otra forma de computación, como incluso el quipu, que era una forma de hacer nudos para ir llevando, ¿cierto? Una contabilidad. Por ejemplo, un nudo significaba 10 decimales. Entonces, cada nudo era una décima, ¿cierto? 10, 20, 30. Entonces, se trata de la computación electrónica que actualmente, como nos hemos dado cuenta, como sabemos, como vimos, como tenemos claro, es principalmente digital y entonces para que esa computación se dé, hay que emplear softwares, programas de ordenador, programas de computador, que son el conjunto de instrucciones, comandos, funciones, códigos que el ser humano crea para que mediante la lógica y la electrónica los elementos de hardware procesen las solicitudes, las funciones que el ser humano usuario del software y propiamente usuario en general de la computación que existe gracias a los elementos de software y hardware, incluidos en hardware los elementos de telecomunicaciones, para que mediante la capacidad que tenga la respectiva computación se logre un resultado, una solución. Es decir, para que con base en la forma en la cual exista la respectiva computación, el todo de la computación creado por el resultado de la unión de los elementos analógicos, es decir, en átomos y electrónicos, es decir, en bits, incluidos digitales, eh, pueda crear. Es decir, con base en la forma en la cual la computación exista y por ende sea capaz de atender esa solicitud. Y por ende hay que descifrar es cómo existen los hechos y propiamente el todo del hecho de la forma de la existencia, de la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica que involucre una inteligencia artificial para saber frente a ello cuál es la capacidad precisamente de solución de la computación y propiamente cuál es la capacidad humana de cumplimiento del derecho frente a la forma en la cual existe la computación y en definitiva frente a la forma en la cual exista la relación jurídica. Porque como los derechos y deberes se aplican a la medida de cada ser humano, se trata de que cada ser humano descifre, conozca, detecte, tenga claro cómo, aclare cómo le aplican los derechos y deberes y cumpla con ello y aplique ello para que así entonces, para que así en la relación jurídica exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes gracias a que cada quien existente en ella cumple con el derecho, goza de los derechos y cumple con los deberes. Y esto solo existe, por ende, cuando cada quien lo hace, porque el goce de un derecho solo existe cuando a la vez los demás derechos se gozan y todos los deberes se cumplen, todo está conectado. Entonces, cuando ello existe, existe el cumplimiento del derecho en dicha relación jurídica, es decir, es una relación jurídica válida, jurídicamente una relación que existe con base en el cumplimiento del derecho y por ende existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, validez jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, de la cual hace parte dentro de esa relación jurídica, o propiamente que hace parte de la relación jurídica, involucrada en la relación jurídica, que hace parte de la relación jurídica, incluye en la relación jurídica, involucrada en esa relación jurídica, en la relación jurídica respectiva, en la respectiva relación jurídica. Entonces, es determinante descifrar todo esto para conocer cómo existe la computación, por ende, cómo aplican los derechos y deberes frente a ello y en general para conocer frente a cada relación jurídica vinculada con una inteligencia artificial, cómo aplican los derechos y deberes con base en la forma en la cual exista cada una de sus partes, es decir, sus hechos y propiamente el todo, es decir, el todo de su hecho de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica que involucra una inteligencia artificial. Y por eso, como nos damos cuenta, la inteligencia artificial es el objeto, es el producto creado por el resultado de la unión de los elementos relacionados con su forma de la existencia. Es decir, por el resultado de la unión de los elementos en átomos, humanos y no humanos, como ya vimos, incluidos los elementos de hardware, es decir, de computación física en átomos, y los elementos dentro del hardware de telecomunicaciones, y a su vez incluidos los elementos electrónicos que actualmente son principalmente digitales, que principalmente en la actualidad son digitales, incluidos los elementos de hardware, ¿cierto? Y para que esto quede claro, el hardware se le presenta o es propiamente comprensible, perceptible, es experimentable, se puede sentir, se puede dimensionar, conocer por parte del usuario mediante los contenidos digitales que precisamente al ejecutar el programa de ordenador de computador, es decir, al usar el software, al ejecutar el software, al aplicar el software, se le presentan al usuario y por ende el usuario entiende cuáles son los módulos de funcionamiento del hardware, cuáles son las formas en las cuales funciona
software y por ende cómo mediante el software interactuar con el hardware y propiamente cómo lograr con la computación resultados según la forma en la cual exista en cada caso. Entonces, como nos damos cuenta, la inteligencia artificial existe bien o mal según exista o no existe el cumplimiento del derecho, es decir, según existe el cumplimiento o el incumplimiento del derecho. El cumplimiento o el incumplimiento, la aplicación o inaplicación de lo definido en el todo el derecho. Entonces, la única forma en la cual existe el bien en relación con la inteligencia artificial es cumpliendo con el derecho y por ende hay que conocer lo definido en los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial y aplicar ello para que así exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial y propiamente en la relación jurídica donde exista una inteligencia artificial. Y por eso esa es la forma del bien en cuanto a la inteligencia artificial y propiamente es la forma en la cual existe la inteligencia artificial buena, válida jurídicamente. Y esto no solo significa que la inteligencia artificial sea algo digital, porque como ya vimos involucra elementos atómicos en átomos y por ende el hardware no necesariamente se trata de los elementos que generalmente se conocen como hardware o se dimensionan, se consideran como parte del hardware, como los elementos que les decía de las tarjetas, de video, de audio, de las memorias, del procesador y en general todos los elementos del empaquetamiento, de la carcasa, del estuche y de lo que está dentro del estuche físicamente de un computador, ¿no? Esto va más allá. O propiamente la forma de manifestación de un computador o la forma de la computación, es decir, de las máquinas con la condición de ser computadoras electrónicas que computan mediante la electrónica, principalmente actualmente mediante la lógica digital, no solo son el concepto de computador tradicional, o no solo son incluso el concepto de computador moderno, entendido como dispositivos como un teléfono inteligente, un teléfono móvil o una tableta, no. Incluso ya, y de tiempo atrás, existe el concepto de la robótica y en general de las máquinas basadas en la electrónica. Entonces, incluso en el caso de un robot, puede existir para someter a un ser humano o para causar un daño sobre algo que no esté permitido jurídicamente, que afecte los derechos y deberes, o puede existir para el bien, por ejemplo, para el rescate o para algo necesario para el bien, incluso para mejorar la forma de lograr el bien, es decir, para hacer de una forma más óptima el bien, precisamente complementando la capacidad natural humana, la capacidad directa humana. Entonces, la inteligencia artificial puede existir bien o mal según se apliquen o no apliquen los derechos y deberes por parte de cada quien en cada relación jurídica. Y por eso es fundamental que los abogados y por ende equipos de abogados conozcan cómo existen y por ende cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y por eso en Juridia formamos jurídicamente abogados y equipos de abogados sobre este tema. Y como nos damos cuenta, es algo mundial, universal, global. Esto no depende de la lógica jurídica, del modelo jurídico, del ordenamiento jurídico, del régimen jurídico, del sistema jurídico de un país, de un Estado. Porque los derechos y deberes solo son unos. No existen dos formas de libertad. ¿Existe la libertad o no existe? ¿Cierto? Otra cosa es que existen normas locales puntuales que destallen, que desarrollen las características o propiamente que aclaren, que sirvan para aclarar, que sean parte de las normas que aclaran, que sean formas que aclaren en mayor detalle los derechos y deberes, como la libertad, la igualdad, la justicia, los derechos y deberes propiamente relacionados con la justicia, etcétera. Y por ende, una norma solo es lo que aclare los derechos y deberes. Lo que complique el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes no es una norma. O incluso lo que imposibilite, lo que haga que no pueda existir y propiamente que no exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes al aplicar lo que contenga ello, no es una norma. Es algo antijurídico precisamente. Entonces, los abogados deben conocer ello y es algo mundial y por ende cuando tienen claro ello, como cuando tienen claro esto, cuando tienen este conocimiento, cuando se perfeccionan en esto, cuando tienen maestría en esto, en ello, en esto, son capaces de cumplir con cualquier norma, son capaces de conocer, de tener claro cómo se cumple con cada norma porque tienen claro cómo existen los derechos y deberes y por ende si existen normas específicas de un estado, de un grupo de estados aplicables en una relación jurídica con base en la forma en la cual exista la relación jurídica, sabrán cómo se puede lograr el cumplimiento del derecho frente a ello, cómo se puede aplicar esa norma de una forma en la cual pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a ello y por ende le podrá aclarar a los demás relacionados con ellos, es decir, con cada abogado formado con nosotros, cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cada abogado formado con nosotros le podrá aclarar a los demás cómo los derechos y deberes
aplican frente a la inteligencia artificial a la medida de cada relación jurídica donde cada abogado formado por nosotros participe, en lo que dependa de cada abogado frente a los demás que existan en una relación jurídica. Demás que pueden ser, demás personas que pueden ser abogados o no abogados, porque esto no es que lo tengan claro los abogados por regla general. Por eso en Juridía organizamos el derecho y nos encargamos de aclarar esto, ir descifrando las características de los derechos y deberes, de ir aclarando cómo existen los derechos y deberes y por ende cómo aplican a nivel general y por ende en relación con la inteligencia artificial. Y por eso los abogados con nosotros se perfeccionan, mejoran como abogados, obtienen mayor rigor, mayor dominio del derecho, obtienen maestría sobre cómo existen y por ende aplican los derechos y deberes, es decir, sobre cómo se cumple con el derecho en relación con la inteligencia artificial. Entonces es algo fundamental, determinante, necesario. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, es decir, conozcan nuestro perfil, nuestro enfoque como empresa, conozcan nuestra oferta de formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Ofrecemos dos tipos de servicios. Ofrecemos una jornada de formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial, a la cual pueden acudir, pueden inscribirse abogados individuales ubicados en cualquier parte del mundo, siempre que cuenten con acceso a Internet, porque nuestra formación se da mediante Internet. Y la segunda clase de productos son productos de formación institucional, de formación de equipos de trabajo de organizaciones del sector público o privado, igualmente ubicadas en cualquier parte del mundo, siempre que cuenten con acceso a Internet. Y por ende son productos de formación institucional, organizacional, in-house. Y son productos que tienen diferente nivel de intensidad. Tenemos un curso sobre los principios del derecho en relación con la IA, con la inteligencia artificial, que es de 8 horas, otro de 24 horas que pues en mayor profundidad desarrolla el tema. Sin embargo, la jornada o propiamente el curso de 8 horas, la jornada de 8 horas, el curso de 8 horas, el curso que tiene 8 horas sirve para tener rigor sobre los aspectos principales del tema. Y por otro lado, tenemos un plan de formación sobre el tema de 50 horas para que los abogados, el equipo de abogados propiamente, el equipo de abogados de la organización que nos contrate, mediante sesiones en vivo, presente sus dudas sobre temas jurídicos de inteligencia artificial, sobre la inteligencia artificial relacionados con la inteligencia artificial, y el profesor de jurídica en vivo les va enseñando cómo se resuelven esos temas, cómo se cumple con el derecho frente a ello, aclarándoles cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cómo aplica lo definido en los principios del derecho, es decir, aclarándole cómo aplican los principios del derecho, los principios jurídicos frente a cada una de esas dudas. Entonces tenemos servicios útiles y variados para los abogados y equipos de abogados. Y por último, los invito a nuestro sitio web ubicado en www.juridia.co para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.